Ahí sí. Ya, hoy día vamos a revisar otra de las aplicaciones de integrales que es bastante importante, que tiene que ver con cálculo de volumen de un sólido. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a dar dos de las técnicas necesarias para poder construir estos sólidos y con sus respectivos cálculos de integrales. ¿Ya? Así que no hay mucho preámbulo, hay que ver de qué se trata este asunto. Déjenme admitir más gente. Eso. Ya, entonces, vamos con eso. Ya. Ya, lo primero que hay que revisar es cómo construimos los sólidos. Lo primero es la definición de un cilindro recto. Nosotros estamos acostumbrados, de hecho es así, que nuestros cilindros son estas figuras que son círculo abajo, círculo arriba y están unidos, ¿ya? Estos serían como las tapas del cilindro. Pero es un caso particular, porque lo que sucede es que podemos tener dos regiones congruentes, dos regiones planas congruentes, o sea, con la misma forma, la misma medida, llamémosla R1 y R2, situadas en planos paralelos, y yo las uno, y queda con un manto lateral. Entonces, básicamente eso que está ahí, en esa figura, es lo que nosotros llamamos un cilindro recto. ¿Ya? Es un cilindro con base aquí, cualquier cosa, ¿ya? Y tiene su altura, h, en este caso. ¿Ya? Todas las figuras que son así, copia de una figura plana hacia arriba o hacia el lado y se une y forma este sólido, es un cilindro recto. Entonces, si la base de este sólido es un rectángulo, nosotros ya le tenemos nombre propio a eso, se llama paralelepípedo. Y si la base es un círculo, entonces tenemos nuestro típico cilindro usual. Ujú. Y la gracia de todas estas figuras, todos estos cilindros rectos con bases distintas, es que cuando yo calculo el volumen de esa figura, es el área basal por la altura. ¿Ya? En todos estos casos, siempre es área basal por esta altura. Entonces nosotros vamos a usar cilindros rectos, no porque nuestras figuras de aquí en adelante van a ser puros cilindros rectos, sino que van a ser como nuestras figuras básicas para poder calcular volúmenes. De la misma forma que antes, cuando nosotros hicimos área bajo la curva, nuestra aproximación era a través de rectángulos, ahora nuestra aproximación va a ser a través de cilindros rectos. Esa es la gracia de lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Pretendo entonces que podamos entender la construcción y de ahí rápidamente pasar a las dos técnicas que vamos a ver hoy con ejemplo. Entonces, voy a mostrar el dibujo mejor en el pizarrón. Yo creo que es más sencillo mirarlo acá y después leemos lo que aparece acá, porque al principio como que cuesta un poco. Ah, me equivoqué. Eh, ahí. Acá. Y ahora sí tenemos la figura. Lo primero es que vamos a tener, la primera de las técnicas se llama secciones transversales. Es la primera de las técnicas donde vamos a calcular volumen de un sólido. Lo primero es que el sólido eh, no es el cilindro recto. Ahora podemos tener cualquier sólido de cualquier forma, ¿ya? Que la vamos a aproximar a través de cilindros rectos. Entonces, ¿cómo se hace? Yo tengo una figura en esta posición, ¿ya? Vamos a entender ahí cuándo nos conviene ponerla en qué posición, eso lo vamos a ver después. Pero lo que voy a hacer es tomar una partición, como siempre, como que la voy a ubicar en el plano. Sabemos que eso no es posible, porque una tiene volumen y el plano no tiene volumen, ¿ya? Pero la vamos a situar como unos ejes coordenados, ¿ya? Se le hace una partición a eso, y en uno de los intervalitos yo puedo calcular el volumen del cilindro superior y el volumen del cilindro inferior.
¿cuál sería el cilindro superior? Yo voy al intervalo y busco el máximo del sólido. Entonces, por ejemplo, ese está acá. Ahí está el máximo. Ahí yo entonces eh, trazo ¿cómo se dice? Un círculo, acá, así, y tiene que seguir hacia el otro lado, ¿ya? Pero el mismo círculo después lo copio hasta acá, así. Ya es como que estoy aproximando el volumen que está en negrito, que yo quiero saber ahí, cuando yo hago ese corte en este subintervalo, pues lo aproximo según su máximo. Y según su máximo, que sería como una tajada, sería algo así. Ahí, ese es el cilindro que estoy formando tomando ese punto máximo. ¿Ya? Ese yo le puedo calcular su volumen. Su volumen de este cilindro superior, por decirlo así, es, eh, es el área de es el área basal por la altura. Entonces, ¿cuál es el área basal? ¿Cuánto mide bueno, está esa área y cuánto mide esa altura? Es el largo del subintervalo. Ese es delta xi, ¿ya? Y hago el mismo proceso, puedo hacer el mismo proceso de aproximar entonces ese volumen a través de ahora un cilindro mínimo, que sería de todo ese intervalo, haber tomado ese puntito, que es donde está más chico acá, y haber tomado entonces el cilindro mínimo, que es lo mismo, pero me va a quedar un círculo con otro radio, ¿ya? Que sería así, ¿ya? Y el volumen es la misma historia, ¿ves? Área basal por el delta X sub I. Por la altura de ese cilindro está mirado de lado, entonces su altura es lo que mide el intervalo, ¿ok? Y claro, después yo sigo esta aproximación en todos los intervalos, ¿sí? Por ejemplo, si tomo los máximos, tengo que seguir con esta aproximación en todos los intervalos, ¿ya? Y tengo como una suma de cilindros chiquititos, o sea, de cilindros más grandes, ¿ya? Si es que lo hago en muchos subintervalos, ¿ya? Y lo mismo si es que lo hago con los más chicos, con con los que están en azul, ¿ya? Serían aproximaciones al volumen que quiero calcular. Entonces, esa es la idea que está escrita después acá, ¿ya? Ahí está la figura, eh, uno le hace cortes a la figura, quiero saltarme algunas cosas, acá. Entonces, el volumen que yo quiero calcular en un intervalo está acotado por estos dos volúmenes, ¿sí? Si los sumo, voy a cubrir toda la figura, ¿sí? Por arriba y por abajo voy a tener una aproximación, que es lo que le estaba comentando en el dibujo, ¿ya? Y cuando, claro, considero cualquier partición, eh, al final lo que tengo es como por arriba y por abajo una suma inferior de términos y una suma superior de términos, de volúmenes, en vez de áreas como lo teníamos antes. Y claro, y si eso lo considero pensando en que la partición fue arbitraria, entonces lo que tengo por abajo es una suma inferior y por arriba es una suma superior, ¿ya? Y si la función área, esta que está acá, es integrable, entonces eh, tendría que esas dos integrales superior e inferior coinciden. Fíjense que no lo dije antes, pero sería esta la función. Si en el fondo cada pedacito tiene el área en función del x multiplicado por el delta x sub i. Cuando yo eso lo considero el supremo o el ínfimo, lo que sea, como para llegar a la integral, pasa a ser así, el área por dx, ya sea inferior o bien superior. Entonces, cuando esa área me queda una función integrable, esa suma superior e inferior se convierten en integrales superiores e inferiores y coinciden.
Esa es la gracia. Entonces la fórmula sería lo que está escrito aquí. Esta fórmula entonces se va a convertir en el volumen de nuestro sólido, que fue aproximado por cilindros superiores e inferiores. ¿Ya? Así es como llegamos a la fórmula. Y a eso se le dice calcular volumen por secciones transversales. Yo necesito encontrar la función área de un corte transversal que depende de un X. Y esa es la que yo integro. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver dos ejemplos. Cuando se les presentan estos ejercicios pueden haber de dos tipos. Uno de ellos en donde yo le explicito cómo construir el sólido y queda súper claro cuáles son las secciones transversales. Esa es la primera situación. Y otros donde el problema le presenta un sólido, pero no está muy claro cuál es cómo formar la sección transversal. A eso uno tiene que deducir cuáles son las secciones transversales, qué forma tienen y claramente ahí es un poco más difícil el ejercicio. ¿Ya? Les voy a mostrar dos para que veamos de qué se trata. Entonces, volvemos al pizarrón. Acá. Entonces, dice, sea S un sólido con base circular de radio 1 y las secciones transversales perpendiculares a la base son triángulos equiláteros. Encuentra el volumen del sólido. Entonces, la gracia de este ejemplo es que está explícito cómo se construye el sólido a través de secciones transversales. Dice, su base es una base circular de radio 1. Entonces acá yo lo voy a dibujar como en perspectiva. Aquí tengo un círculo de radio 1. Y encima de él tiene secciones transversales, perpendiculares a la base. Entonces, ¿y de qué forma tienen? Son triángulos equiláteros. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un triángulo equilátero, hoy no me quedó justo acá, justo en el diámetro del círculo. Ahí yo tengo una línea que va a representar la base del triángulo equilátero. Entonces, la sección transversal es ese triángulo equilátero. Pero si yo me corro más hacia acá, tengo ahí de nuevo, ay, no me quedó bien, necesito una línea paralela. Ahí. Ahí va a haber otro triángulo equilátero. Claramente este es más chico que el anterior. Y si me voy corriendo hacia la orilla, tengo más triángulos equiláteros, cada uno de ellos más chico que el anterior. Si voy desde el diámetro hacia el borde de la circunferencia. Si voy desde el diámetro hacia atrás, también lo mismo. Me van a quedar triángulos más chicos, cada vez más chicos. ¿Ya? Ahí está como la figura como pixeleada, como hecha de a poco. ¿Ya? Si esto lo renderizo, palabra que usan los diseñadores para cuando hacen dibujos en 3D, claro, lo que me va a quedar es como una figura abajo con forma de círculo y que tiene como forma de montaña. ¿Ya? Una cosa así que aquí va recorriendo, aquí está justo la mitad, no sé, una cosa de ese estilo, una figura que cuesta imaginarlo, pero la gracia es que si yo hago un corte, si yo hago un corte transversal de esta figura, tengo un triángulo equilátero. ¿Ok? Esa es la lógica. Entonces, ¿qué es lo que se hace y cómo uno sitúa esto para poder hacer los cálculos? Aquí lo importante es situar la base en el plano XY. La base es la que yo necesito que que ubicarla con ejes coordenados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está la base. Y el círculo que era de radio 1 lo voy a poner justo al medio. Lo más simple posible. Aquí me sale más fácil insertar una forma. eh, Me sale más fácil insertar una forma, yo creo. Ahí. Ahí yo tengo el círculo. ¿Ok? Y es de radio 1, entonces llega hasta acá. ¿Ok? La base de cada uno de esos triángulos es pararse en un X cualquiera que está acá entre medio. ¿Sí? Y la base de ese triángulo es esta línea.
Es esa línea. Entonces, para poder yo, a mí no me aparece línea, para poder yo calcular el volumen completo, necesito saber para cada X que yo tenga, el área de ese triángulo equilátero. Necesito el área del triángulo equilátero en función de X. Si estoy en X que está muy cerca del 1, tengo triángulos chiquititos. Si estoy X que está muy cerca de 0, tengo triángulos más grandes. Es un área que depende de X. ¿Ok? Hay aquí recordar, si tengo un triángulo equilátero, por ejemplo, de radio A, supongamos que hay de radio A, de lado A, triángulo equilátero, aquí tengo A medios, ¿cierto? Acá abajo. Eh, todo triángulo tiene base, tiene como área, perdón, base por altura. Entonces, ¿cuánto es la base? A. De hecho, no debería haber escrito la medios. La base es A y la altura es esta medida. Entonces, ¿de dónde la saco? Puedo hacer trigonometría acá, trigonometría elemental. Aquí hay 60 grados en un triángulo equilátero y esa medida h, que es la altura, se puede sacar por seno de 60. Seno de 60 es cateto opuesto, h partido en la hipotenusa, a, ¿sí? Y despejo el h. Ya, seno de 60 es raíz de 3 medios por a, así que ahí tengo la altura. Ya, eso para cualquier triángulo equilátero. Entonces su área va a ser base, que es el a, por la altura, que es raíz de 3 medios a, todo esto dividido en 2. O sea, es raíz de 3 medios por a cuadrado. Eso para cualquier triángulo equilátero. Eso, en general. ¿Ok? Ahora veámoslo para un X cualquiera. Si yo me paro en un X acá en la figura, acá en el círculo, ¿cuánto mide esa línea roja que está ahí? ¿Ya? Esa línea roja está acotada por la circunferencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la circunferencia? La circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Así se escribe como ecuación. Tiene radio 1 y está centrada en el origen. Entonces yo se lo había comentado en una clase anterior. Esto que está acá no es función. Es 2 o 4. Ah, 4, gracias. Ay, me estaba comiendo acá el... Gracias. Todo esto es partido en 4, sorry. Gracias. Ahí me lo avisaron. Claro, está 2 veces dividido en 2. Perdón. Entonces necesito aplicar esto para estos triángulos y necesito saber cuánto mide la base de cada triángulo en función del X. ¿Ya? De dónde hasta dónde mide esa línea roja está delimitada por la circunferencia, que no es función. Ojo con eso, lo había comentado. La parte de arriba es la función y igual a lo que salga acá despejado. Es la y igual raíz de 1 menos x cuadrado. Eso es por arriba. Ahí es función. Pero por abajo es la y igual menos raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Eso es la circunferencia está compuesta de dos funciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto mide, por ejemplo, de ese puntito hacia arriba, mide la función? Y de ese puntito hacia abajo, bueno, mide lo mismo. Así que en realidad la base del triángulo equilátero, ¿no? O el lado del triángulo equilátero, al final es lo mismo, es 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿ya? Porque es la distancia desde el eje x hasta la función hacia arriba y después se repite hacia abajo, en la misma medida. Así que 2 veces esa expresión que está ahí. Y eso es el lado del triángulo, es la base del triángulo. Como es equilátero, a todos lados. Así que tenemos el área. Con eso tenemos el área y vamos a tener el volumen. Eh, vamos a hacerlo en otra página, acá. Entonces, el área va a depender de esta medida. El área que depende de x es raíz de 3 medios, raíz de 3 cuartos, perdón, de nuevo me estaba comiendo el medio, raíz de 3 cuartos por el lado al cuadrado.
o sea, por 2 raíz de 1 menos x cuadrado, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Y queda bastante más simple. Ese 2 se convierte en 4, con el 4 de abajo se van, y me queda raíz de 3 por 1 menos x cuadrado. Ese es el área, ¿ya? Porque la raíz se fue con el cuadrado. Ya estoy aplicando la fórmula que está acá en azul con eh, esa base, la que habíamos encontrado. Y ahora tengo el volumen. El volumen entonces, el volumen va a ser, la fórmula decía que hay que integrar esa función, pero lo importante acá es de dónde hasta dónde. Entonces yo miro el círculo y el círculo se mueve en el x desde -1 hasta 1. ¿Ya? Así que me queda la integral de -1 hasta 1 del raíz de 3 por 1 menos x cuadrado. Todo esto de x. ¿Ya? Como la función que está adentro es una función par, porque usted cambia la función por un menos x y va a quedar igual, y tiene un intervalo simétrico con respecto al eje x, o sea, con respecto al eje y, entonces esto es lo mismo que hacer dos veces la integral desde 0 a 1 del lo mismo, raíz de 3 por 1 menos x cuadrado de x. Eso porque me estoy aprovechando de que la función es par, ¿ya? En un intervalo simétrico. Simétrico con respecto al origen, ¿ya? Entonces me sale más fácil la integral, calcularla así. ¿Ok? Todo eso son aspectos propiedades que vimos antes, pero aquí vamos a empezar a usarlas, porque las integrales se vuelven largas, ya, latosas, a medida que avanzamos en las aplicaciones. Ya, entonces todo esto quedó 2 raíz de 3, y tengo que integrar, 2 raíz de 3, y tengo que integrar la función 1, desde 0 hasta 1, más la función x cuadrado, desde 0 hasta 1. ¿Ya? Así que es 2 raíz de 3 por x evaluado entre 0 y 1, más x cubo tercios evaluado entre 0 y 1, y eso me va a dar 2 raíz de 3 por 1 menos 0, por un lado, y en el otro saco el 1/3 y elevo al cubo, 1 al cubo es 1, y 0 al cubo también es 1. Entonces en realidad todo esto es 2 raíz de 3 por 1 más 1/3, que es 4/3, y ahí tengo el final. Esto me da 8/3 raíz de 3. Y ahí estamos. Ahí tenemos el volumen de la figura rara. ¿Ok? ¿Dudas con este? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Este es un ejemplo en donde a usted le explicitan cómo son las secciones transversales. Ya tiene que preocuparse entonces de pararse en un X y calcular el área de ese triángulo que representa la sección transversal. Hay ejercicios donde no se lo explicitan. Ahí, acá. Acá hay una duda. ¿Por qué nos dio un número? Buena pregunta. Porque al final lo que estamos calculando es volumen. ¿Ya? El cálculo que estamos haciendo de esta integral del área es un volumen, entonces le tiene que dar un número. Y ojo que le tiene que dar un número positivo. ¿Ya? Me preguntan también, le cambié el signo al x elevado a 2 porque era par. Eh, a ver. No, no se lo cambié. La función era la misma, pues la función era esta. La función era esa. Lo que me doy cuenta es que esa función es una función par. Es una función par. Acá está la función, ahí está. ¿Sí? Y cuando la elevé al cuadrado, todo eso, eh, ¿cómo se dice? Quedó así. Ya, y esa función es par. Entonces, cuando yo hago a de menos x, es lo mismo que a de x. ¿Sí? Si usted cambia el x por x cuadrado, por menos x y lo eleva al cuadrado, le queda igual. Le queda la misma expresión. Entonces, eso me lleva a que la función es par.
¿Para qué hice eso? Para que me quede más simple la integral, para pasar de aquí a acá. ¿Ya? En vez de integrar de -1 hasta 1, integro de 0 hasta 1 y lo multiplico por 2. Eso pasa cuando la función es par en un intervalo simétrico. Ujú. Si fuese impar en un intervalo simétrico, la integral automáticamente da 0. Eso también tienen que tenerlo en la cabeza porque sirve para ciertos casos. Ujú. Ya. ¿Qué más? Vamos con un ejemplo en donde no es tan explícito y esos cuestan más. Primero, la construcción de la figura es más complicada. Dice, una cuña es extraída desde un cilindro circular de radio 3. Entonces tengo un cilindro, aquí está la figura dada. Yo se la doy como para que quede mejor el dibujo, ¿ya? Pero si yo no tuviera el dibujo regalado, yo tendría que imaginarme un cilindro, tengo un cilindro, tiene radio 3 el cilindro, de ahí hasta allá es 3, y es cortado por dos planos. Un plano es perpendicular al eje del cilindro. Entonces, un plano es como que va en la base. Ese plano es perpendicular al eje del cilindro, va en la base. Y el otro plano corta, el segundo corta al primer plano, debería decir acá, en un ángulo de 45 en el centro del cilindro. Entonces, ahí tengo un puntito y debería haber otro plano así, que corte ahí. ¿Ya? Es difícil imaginárselo en 3D. Es más fácil verlo de frente. El cilindro de frente se ve simplemente como un rectángulo. Entonces, por un lado tengo el corte acá, tengo el corte por abajo, y un corte justo en el medio, un corte en 45 grados. Entonces, ¿cuál es el pedacito del cilindro que me queda? Me queda este pedacito que está acá. ¿Sí? Entonces, esta figura que está aquí, ahora sí la voy a poner ahí. Esa es la figura. ¿Ok? Eso se le dice una cuña, ¿ya? Una pieza mecánica famosilla, si alguien tiene inclinaciones mecánicas. ¿Ya? Por ahí, eso. Esa es mi figura, la voy a agrandar un poco. Ya, y esa figura, lo que es difícil de ver, que acá está regalado con el dibujo, pero cuando uno hace esto solito cuesta, es que las secciones transversales no son, no son círculos. ¿Sí? Aquí conviene ver las secciones transversales perpendiculares, que son rectángulos. ¿Sí? Si usted ve esta figura que está acá, que se ve como en café, ¿ya? Eso es lo que yo corto en cada valor que yo tomo del X aquí. Yo hago estos cortes y me quedan rectángulos. Si, por ejemplo, acá, si estoy muy cerca del origen, un X muy cerca del origen, el rectángulo es muy chiquitito. Pero si estoy muy lejos del origen, el rectángulo es muy grande. Así. ¿Ya? Y ahí están las figuras que se forman. Esos son los cortes transversales. ¿Ya? Y yo necesito saber cuánto mide cada corte transversal. Entonces acá lo que se imaginan en el dibujo es que la base de esa cuña es el semicírculo que está por aquí. Ahí. Es el semicírculo que está por acá. Esa es la base de la cuña. Y cada rectángulo es pararse en un X cualquiera y considerar esa distancia. Esa distancia es la base del rectángulo. Entonces, igual como lo que teníamos antes, muy parecido, la base, en este caso, perdón, en este caso el círculo tiene radio 3. Eso es lo único que cambia con respecto al anterior. Tiene grado 3. Entonces, antes de escribir la base, acá la semicircunferencia tiene la misma ecuación. Tiene la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a, en este caso, el radio al cuadrado, 9. Esa es la circunferencia, solo que quiero la mitad derecha. Y cuando despejo el y es la raíz de 9 menos x cuadrado, si despejo el i. Esa representa la función que va por arriba, ¿ya? Y la que tiene el menos representa la función que va por abajo. ¿Ya? Cuando yo despejo este i, debería salir más menos, porque una va por arriba y la otra es la que va por abajo.
¿Ok? Y bueno, con eso tengo la base. Eso me permite escribir la base. La base sería la distancia que hay desde que yo me paro en un X cualquiera hacia arriba y hacia abajo. Entonces, dos veces la raíz de 9 menos X cuadrado. Eso sería la base del rectángulo que está ahí en café. Sería esa línea que está acá. Eso. ¿Ya? Y como la cuña, el otro corte que se le hace es en 45 grados, yo puedo saber cuánto mide ahora esa línea, esa altura. ¿Cómo la saco? Porque del origen hasta el X, obviamente hay X. Del origen hasta el X. Pero como está cortado en 45 grados, la altura que está aquí también es X. ¿Ok? Entonces esa altura que yo necesito del rectángulo mide efectivamente X. La altura es X. Por ende, mi área del corte transversal, que depende de X, está formado por 2X por raíz de 9 menos X cuadrado. Ahí está mi área. Ya lo que cuesta en todo este ejercicio es encontrar el área. Esa es la parte complicada. Todo lo demás es integrar. ¿Ya? Y ahora eso es lo que vamos a hacer. Entonces el volumen va a estar dado por la integral de esta área. ¿De dónde hasta dónde? Si yo miro la figura acá donde dice el círculo, los X se mueven entre 0 y 3. Entonces la integral va desde 0 y 3 hasta 3. Y el área estaba dado por 2x por la raíz de 9 menos x cuadrado de x. ¿Ok? Esa es la integral que debo calcular. Que tiene una raíz, parece complicada, pero en realidad voy a hacer un truco asqueroso y voy a multiplicar eh, por un menos 1. Voy a ponerle un menos acá y un menos afuera. Es lo mismo, me queda positivo. Pero la gracia de poner el menos a que está dentro, acá, ese, es que es justo la derivada de lo que está dentro. ¿Sí? Así que para calcular esta integral conviene hacer u igual a 9 menos x cuadrado. De u sería menos 2x cuadrado, perdón, menos 2x de x. Por eso que le puse ese menos artificial, para que aparezca el de u. Y hago los cambios de límites de integración. Cuando el x es 0, entonces el u es 9, que es reemplazarlo acá. Y cuando el x sea 3, que es el otro límite de integración, el u vale 0. Entonces me queda el menos de afuera, la integral de 9 hasta 0 de la raíz, que es raíz de u, y el menos 2x de x, que es el de u. ¿Ok? Y ese menos que está afuera permite que la integral quede en el orden correcto. Ya la doy vuelta, me queda de 0 hasta 9 de la integral de u elevado a un medio de u. ¿Ya? Y es la integral de una potencia, así que es súper fácil. Es u a la 3 medios dividido en 3 medios y todo esto evaluado entre 0 y 9. ¿Ok? El 3 medios de abajo lo voy a escribir como 2 tercios, ¿ya? Lo doy vuelta y lo pongo adelante. Y el u lo evalúo. Es 9 a la 3 medios menos 0 a la 3 medios. ¿Ya? El 9 a la 3 medios no aporta, o sea, perdón, el 0 a la 3 medios no aporta en nada, se va. Y el 9 a la 3 medios es raíz de 9, que es 3, y elevado a 3, 27. Con el 3 de abajo me queda 9 de nuevo, y por 2, 18. Y ahí estamos. Ahí está nuestro volumen. ¿Ok? Entonces, claro, la integral no debería ser el problema, no debería ser la dificultad. Lo que debería ser la dificultad siempre es encontrar el área. Siempre en todos los ejercicios, esa es la parte difícil. ¿Ya? Y más cuando está escondida en un enunciado acá que cuesta leerlo. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta acá con secciones transversales? ¿No?
Ya, ese es el primer método. Dentro de esta materia vamos a tener 3 métodos. ¿Ya? Hoy día vamos a alcanzar a ver 2. El siguiente método, todo esto ya lo hicimos. Acá hay otro ejemplo. ¿Qué hice? Acá hay otro ejemplo. ¿Ya? Acá nos piden calcular el volumen de una pirámide. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer astuto es acostar la pirámide, porque ahí tengo entonces las secciones transversales son cuadrados. ¿Ya? Este va a estar subido en la plataforma, en el aula, y está resuelto, ¿ya? Para que le echen una mirada, pero es tan fácil como el primero. ¿Ok? Ya, hay un principio que es general para todos los casos, para todos los métodos que vamos a ver, que es transversal, que se llama el principio de Cavalieri. El principio de Cavalieri dice que eh, si tengo dos figuras distintas, pero que tienen las mismas secciones transversales, entonces tienen el mismo volumen. ¿Ya? Aquí no se nota mucho porque pareciera que este cilindro acá está, el mismo cilindro que está inclinado. No, no es eso. Aquí son dos figuras distintas, pero que la gracia que tienen es que tienen las mismas secciones transversales. Si es así, entonces tienen el mismo volumen. ¿Ya? Básicamente porque hago la misma integral a las mismas secciones transversales y tiene que darme el mismo resultado. ¿Ya? Eso se llama principio de Cavalieri. Ya, esto ya lo hicimos. ¿Bien? Ahí nos dio 18. Este es el que habíamos hecho. Ya, otra forma de construir sólidos. Se le dice construir sólidos por revolución. ¿Ya? En este caso, revolución entendido como girar algo. ¿Ya? Tengo que hacer giros de algún objeto y genera un volumen. Entonces, un sólido de revolución es un sólido generado por la rotación de una región plana alrededor de una recta en el mismo plano. ¿Ya? De nuevo aquí vamos a generar volumen a partir de un plano, cosa que no tiene sentido, pero es donde está situada la figura original. Entonces, de nuevo voy a ir al dibujo como para que tenga más sentido esto, para que sepan de dónde sale. Lo vamos a hacer aquí. El primer método, los sólidos de revolución se forman se les calcula el volumen de dos formas. La primera de ellas se llama método de discos, que es lo que vamos a ver ahora. La de la próxima semana se le dice por capas cilíndricas. Son dos conceptos muy parecidos, pero tienen una diferencia vital. A ver, entonces, acá voy a mostrar cómo se construye el sólido de revolución. Supongamos que tengo una figura plana, esta que está acá. ¿Ya? Una figura de cualquier forma, que se está moviendo de un A hasta un B, ¿ok? En el plano. Esa figura plana yo la voy a hacer girar con respecto al eje X. Yo la voy a hacer girar con respecto a ese eje. Entonces, si yo me paro en un X cualquiera, el punto que está más arriba, cuando yo hago girar esto, me va recorriendo ese puntito y genera un círculo, una circunferencia en realidad. Genera una circunferencia que a mí me va a quedar horrible, por supuesto, pero eso va a salir de rotar ese puntito. Roto todo eso. Y cada puntito que está ahí adentro para ese X, cada puntito que está dentro de la región, me genera entonces otra circunferencia. ¿Ya? Todos, hasta llegar a el puntito que está acá abajo. ¿Ya? Entonces lo hago girar y tengo otro círculo ahí. Entonces me quedó un anillo. Me quedó un anillo. Así. Y yo quiero saber el área de ese anillo. ¿Ya? ¿Cómo calculo el área de ese anillo? Bueno, hay que hacer el área del círculo exterior y restarle el área del círculo interior, porque el círculo interior es donde se forma el vacío cuando yo hago girar esto. ¿Ya? Si yo miro esta figura en 3D una vez que la giré, lo que me quedó fue como un tubo. Ahí, así, así, así. Esto es lo que se forma cuando yo hago girar la región. Ya me queda como un tubo con distintas formas. Por acá adentro también es una forma rara. ¿Ya?
Eso es lo que queda. Me queda un sólido. Eso es lo primero. ¿Ok? Pero cada sección transversal, entonces, es un anillo, en este caso. Al radio exterior, que depende de X, para cada X tiene entonces este círculo exterior que tiene un radio exterior y lo llamamos R de X. R de X va a ser el radio exterior, ya el que está de aquí hasta acá. Ese es R. Y va a tener un radio interior también, un R de X chico que va a ser de aquí hasta acá. Ese va a ser el radio interior. ¿Ya? Y eso en cada ejercicio depende de cómo esté construida la región. ¿Ya? Nosotros lo que sabemos hasta acá es construir regiones en el plano a través de funciones. ¿Ok? Así que ese radio exterior y radio interior van a depender de alguna función. ¿Ok? Y con toda esta información, entonces, el volumen, tiene que ser lo mismo que hicimos antes. Se calcula como la integral de A hasta B de del área de la sección transversal. Entonces, ¿cómo se calcula el área de este anillo? Es el área del círculo más grande, pi por r cuadrado, y menos el área del círculo más chico, que es pi por r cuadrado, haciendo la distinción de que hay un r grande y un r chico, y además que cada uno de ellos depende de x, de dónde esté parado. ¿Ya? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula para calcular sólidos por revolución con este método de discos. ¿Ok? Lo que uno hace después, claro, es sacar pi para afuera de la integral y calculo de adentro. ¿Ya? Todo eso va a tener x. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entiende la construcción? Eso mismo está escrito acá. Aquí está escrito quizá un poquito más enredado. No sé. Eh, Está escrito lo mismo. Ya aquí lo ponen así. El área entonces va a ser el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Perfecto. Eso está súper bien hecho. Y tengo los mismos nombres, ¿ya? R grande y R chico. Ahí está el área. Aquí hay un dibujo mucho mejor que el que yo estaba haciendo. ¿Ok? Ahí está la misma situación. El sólido de revolución y su respectiva sección transversal. ¿Ya? Bueno, y esto es lo que va a pasar, pues. Las regiones van a estar dadas por funciones, que es lo que yo les comentaba. ¿Ok? Ahí está la fórmula y listo. ¿Ya? Eso es. Ojo, también otra buena, eh, otro buen consejo. No, no se aprendan la fórmula como está escrita acá, ¿ya? Porque como está escrita acá, es, eh, es cuando dice girar en torno al eje X. Entonces, en los distintos ejercicios, yo te puedo tener dos variaciones de eso. Puedo estar girando en torno a otro eje horizontal, ¿sí? En torno a cualquier eje. Por ejemplo, acá me dicen, puede estar girando en torno a una recta Y igual C, cualquier eje horizontal, ¿ya? O incluso podemos tomarnos con ejercicios donde estamos girando en torno a un eje vertical. Y también se puede hacer con método de disco. Entonces, en realidad es mejor aprenderse la fórmula pensando en que el área es efectivamente el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cómo las voy a calcular? Depende del ejercicio. ¿Ya? Entonces, veamos el ejemplo. Ya, primer ejemplo. La región está acotada por la curva y igual x cuadrado más 1 y la recta menos x más 3. Esa es la región. Esa región gira alrededor del eje X, generando un sólido. Encontrar su volumen. Un enunciado cortito y elegante. Muy simple de entender. Ujú. Entonces, necesitamos siempre en todos estos ejercicios imaginarnos los ejes y el gráfico para ver el área. El área es la parábola, pero está más 1. Así que es la parábola desplazada en 1 hacia arriba. ¿Ya? Aquí está, ahí en ese corte está el 1. ¿Ya? Y la recta y igual menos x más 3. ¿Ya? No debería ser difícil graficar una recta.
Cuando el x vale 0, el y vale 3, entonces digamos que está por acá. Y cuando el y vale 0, el x vale 3. Claro, el x vale 3, así que está por acá. ¿Ya? Y yo trazo la recta. Va a cortar así. Ahí, ya, no sé, me quedó algo así. ¿Ya? Entonces la región es la que está encerrada, acotada por estas curvas. O sea, es esta región. ¿Ok? Y esa es la región que yo voy a hacer girar. Cuando yo la haga girar, necesito saber dónde empieza y dónde termina esa región. Entonces eso va a ser lo primero que voy a calcular. ¿Ya? ¿Dónde se intersectan esta recta con esta parábola? ¿Ya? Y eso es igualar los i. Entonces intersectamos las curvas. Las curvas, en este caso hay una que es una recta, pero le seguimos diciendo curvas. Y hacemos x cuadrado más 1 igual a menos x más 3. Las igualamos. Igualamos los i. Entonces paso el menos x para la derecha, el 3 también, pasa restando, me queda todo esto igual 0, y aquí me queda una cuadrática factorizable. Entonces esto es x menos x más 2 por x menos 1 igual 0. ¿Ya? Dos números que multiplicados dan menos 2 y que sumados dan 1. Y bien, pues esto me dice entonces que este puntito que está aquí es para x igual 1, y este puntito que está acá es cuando x vale menos 2. Y ahí tengo de dónde hasta dónde se mueve la región, ¿ya? Que va a ser vital. Después, entre medio de estos dos valores, yo me paro en un x cualquiera. Entonces, por ejemplo, me voy a parar por acá. Cuando yo me paro en este x cualquiera, la región tiene dos radios. Voy a hacer girar, por ejemplo, este punto y ese punto. ¿Sí? Esos dos puntos representan entonces el radio mayor de giro y el radio menor de giro. ¿Ya? El que está arriba me genera la figura y el que está abajo me genera el vacío. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a ser mi r de x grande? Va a ser la función que está más arriba. O sea, es la menos x más 3. ¿Ok? Ese es el radio. Como yo lo necesito al cuadrado para meterlo en la fórmula, entonces lo hago al tiro. R al cuadrado va a ser el cuadrado binomio de esto, que es x cuadrado menos eh, x cuadrado menos 6x más 9. ¿Sí? El cuadrado de este binomio es ese que está ahí. Y también necesito el r chico, que va a estar dado ahora por la función de abajo. La función de abajo me genera el vacío. Entonces es la función x cuadrado más 1. Que de nuevo, en la fórmula la necesito al cuadrado, pi por r cuadrado, ese es el área. Así que este cuadrado de binomio me da x a la cuarta más 2x cuadrado más 1. ¿Ok? Y lo meto a la juguera, lo meto al volumen, a la fórmula. Va a ser entonces va a ser pi, me estoy saltando pi, va a ser pi por la integral de menos 2 hasta 1 de el radio más grande menos el radio más chico al cuadrado. ¿Ya? Pi por r cuadrado menos pi por r cuadrado. ¿Ya? Y en nuestro caso es pi por la integral de menos 2 hasta 1 de x cuadrado menos 6x más 9 menos x a la cuarta menos 2x cuadrado menos 1. Ya le resté todo el r cuadrado minúscula, todo esto de x. Así que de aquí en adelante se transformó en un ejercicio de integrales, de polinomios, así como las integrales más fáciles que se le pueden presentar a uno. ¿Ya? Voy a anotarlo como si fuera un polinomio en forma decreciente. Menos x a la 4, después hay cuadrados, hay un menos x cuadrado, después está, no hay más x, así hay una x, un 6x, y un número, 9 menos 1, 8. ¿Ya? Esa es la integral que debo calcular. ¿Ok? Y multiplicarla por pi. Entonces, la seguimos acá.
Calculo, me queda x a la quinta quintos, con un menos adelante, después menos, a todo esto evaluado, cada uno de ellos evaluado entre menos 2 y 1. Después menos x al cubo tercios, evaluado entre menos 2 y 1. Menos 6 por x cuadrado medios, evaluado entre menos 2 y 1. Y 8x, evaluado entre menos 2 y 1. ¿Ok? Eso. Y lo calculo. Entonces esto es menos un quinto. Acá es 1 a la quinta que... claro, este es el consejo que siempre hago, es sacar las constantes primero y luego evaluar. Entonces acá al menos un quinto el que yo saco y evalúo el 1 a la quinta, que es 1, menos el menos 2 a la quinta, que es menos 32. ¿Ya? Eso. Después en el otro saco el menos un tercio y hago el cálculo de 1 al cubo, que es 1, menos menos 2 al cubo, que es menos 8. Aquí me avisan algo, me puedo haber equivocado. Y todo eso por pi, gracias, gracias. Siempre se me va a olvidar. Muchas gracias. Entonces acá, sin olvidarme de pi, eso. Gracias, súper bien. Después tengo un menos 3 por x cuadrado evaluado, 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, que es 4. Nos sale un menos extra acá. Después el 8 por 1 menos 2. Y todo eso por pi. ¿Ya? Entonces, claro, es una lata porque después hay que calcular todo esto. Oye, siempre cuesta. Aquí me va a quedar un menos 33 quintos. Menos 33 quintos. Acá me va a salir un 9 partido en 3, que es 3. Acá me va a salir un menos 3 por menos 3, que es 9. Y en el último me sale un 8 por 3, 24. ¿Ok? Eso es 24 más 6, que es 30. Entonces pi por 30 menos 33 partido en 5. Así que es 150 menos 33, que es 117. Sí, eso. 117 partido en 5 y todo esto por pi. Y listo. Ahí está. Ahí tenemos el volumen. ¿Ok? Entonces, eso, eso le pasa a estos ejercicios. Pues lo complicado es lo anterior, ¿ya? Entablar todos los elementos que necesito para calcular. Y después la integral es fácil. En general, se pueden tomar con una integral que sea más difícil, ¿ya? Pero la mayor parte del tiempo son integrales fáciles. ¿Ya? Ya, veamos una variación de esto. ¿Ya? Una variación de esto y con esto cerramos. Por lo menos plantear la integral. Eh, Se me olvidó a qué hora termina esta clase, a las 3:40. Sí, ya todavía tenemos tiempo. Hagamos este entonces. Tengo ahora una región acotada por una parábola, la típica, la y igual x cuadrado. La y igual x cuadrado, acá está. Perdón, y dice después en el primer cuadrante. Entonces solamente me interesa esa parte. Está la región entonces acotada por esa parábola y la recta y igual 2x, que es como la recta y igual x en 45 grados, pero va un poquito más arriba. Entonces sería esta recta que está acá. Ahí, ahí. ¿Ya? En el primer cuadrante, por eso me interesó dibujar solo la parábola en el primer cuadrante. Entonces forma una región acotada, que es esta. Esa que está ahí. Y gira, de hecho voy a borrar eso porque después voy a rayar. Y gira alrededor del eje X, de hecho la voy a hacer más. Disculpen, me estoy pegando en una tontera súper idiota, pero es para facilitar el dibujo. Como es la y igual 2x, debería ser una recta mucho más parada. Como por ahí. ¿Ya? Esa es la gracia. Ya, ahí está la región. ¿Ok? Y lo vamos a hacer girar en torno al eje Y. Chan, chan, chan. Porque la fórmula que hicimos la construimos con respecto al eje X, no con respecto al eje Y. Así que la fórmula tal cual como la hicimos no sirve. ¿Mm? Entonces, esto es lo que decía en la observación hace un rato.
No importa cuál sea el eje, la gracia es hacer siempre la integral del área mayor menos el área menor, que se provoca al rotar. Entonces, como ahora yo voy a rotar en torno al eje Y, todo lo voy a considerar como si Y fuera la función, perdón, como si Y fuera la variable y el X fuera la función. Entonces voy a dar vuelta a los términos, las funciones. Por ejemplo, la primera, la mitad de la parábola que está ahí, que antes era Y igual X cuadrado, ahora va a ser X igual eh, X igual raíz de Y. ¿Sí? Debería poner un más menos, pero como solamente estoy considerando la mitad que está al lado derecho, la que me sirve es el más. ¿Ya? Para el Y, para la función Y, todo lo que está a la derecha es positivo. O sea, para los Y, si este fuera como mi eje de variables, los X a la derecha son los positivos, entonces para ellos son, esa raíz que está ahí es positiva. ¿Ya? Eso. Em, y después está la recta y igual 2x, que esa es más fácil. Pues la despejo nomás, me queda y partido en 2. ¿Ya? Escribir las funciones ahora al revés. ¿Ok? Después, voy a encontrar los puntos de intersección. Hay uno que es obvio, el 0. Mi y se va a mover desde 0 hasta este valor que está acá arriba. ¿Ya? Ahí se van a mover mis y. Voy a intersectar las curvas como estaban originalmente. De hecho, eso lo podría haber hecho al principio. Entonces voy a intersectar la y igual x cuadrado con la y igual 2x. ¿Ya? Entonces hago la igualdad x cuadrado igual 2x y rápidamente uno puede factorizar y se da cuenta que corta una en 0, hay un factor que tiene raíz en 0, que era la que ya teníamos, y el otro corta en x igual 2. ¿Ya? En x igual 2, ¿ya? Ese puntito tiene x igual 2 y el y es la imagen, así que es 4. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya sé cómo se mueve el i en esta región. Se mueve entre 0 y 4 en el i. ¿Ya? Y para cualquier i, ahora me tengo que parar en cualquier i. Me paro en cualquier i y miro entonces cuál es su radio máximo de giro, porque tengo que hacer girar en torno al eje i. ¿Cuál es el radio máximo? Ahí. El radio máximo de giro que debería estar en ese puntito y el radio mínimo de giro que debería estar en ese puntito. ¿Ya? Entonces el radio máximo está dado por la raíz y el radio mínimo está dado por el i partido en 2. Entonces mi r de i va a ser el raíz de i. Como lo necesito al cuadrado, mejor. Va a quedar simplemente i. Y mi radio mínimo va a ser el i partido en 2, que al cuadrado me queda i cuadrado cuarto. ¿Ya? Así que mi integral, mi volumen, va a ser pi por la integral de 0 hasta 4, porque ahí se mueve el i. Ahí se mueve el i. Y resto estos cuadrados. Va a ser i menos i cuadrado cuartos. Todo esto de i. Todo lo hago en i. Y la integral es súper sencilla. ¿Ya? Lo voy a hacer rápido. Va a ser pi por la integral de i, que es i cuadrado medios entre 0 y 4, menos un cuarto de la integral de i cuadrado, que es i cubo tercios entre 0 y 4. ¿Ya? Entonces, todo esto da pi, el 1 medio sale, 4 al cuadrado es 16, 0 al cuadrado es 0, y después un doceavo de 4 al cubo, que es 64, menos 0 al cubo, que es 0. ¿Ya? Así que todo esto es pi por 16 medios, que es 8, y 64 doceavos, que es dividir por 4, me queda 16 tercios.
¿Ya? Entonces esto es 24 menos 16, que es 8 tercios. Entonces 8 tercios pi. Y ahí estamos. Y ahí llegamos al resultado final. ¿Ya? ¿Cómo se ve esta figura en 3D cuando la hago girar? Se ve como un pocillo. Tiene un vacío ahí formado por la recta y tiene lo relleno formado por la parábola. ¿Ya? Entonces se ve como un pocillo. ¿Ya? Toda esa parte es rellena. ¿Ok? Y tiene ese vacío en forma de cono ahí al medio. ¿Ok? Es una figura con volumen. Lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a la fórmula que lo hacemos todo sin mirar. ¿Ya? Y ahí está la figura. Ese es su volumen. ¿Ya? Eso. Y voy a alcanzar a simplemente como presentarles, plantearles la integral del último. ¿Ya? En el último, misma historia, pero ahora hay que hacerlo girar en torno a una recta horizontal que no es el eje X. ¿Ok? Entonces aquí viene una observación importante, quiero que la veamos antes de terminar. Entonces ahora tengo una región que está acotada por la y igual raíz de X. Entonces está ahí. Está esta, la raíz de X, que es como una parábola, pero para el lado. ¿Ya? Esa es la raíz de X. Y las rectas y igual 1. Entonces tengo una recta horizontal que corta en el 1, esa, ya supongamos que aquí está el 1, ¿ya? La x igual 4, que es una recta vertical que pasa por el 4. Entonces ahora tengo una recta así. Ah, perdón. Tengo una recta así. ¿Ya? Y la región que está acotada por esas tres curvas, que sería la que está acá entre medio. Esa. ¿Ya? No voy a marcar nada así para no ensuciar. Entonces, para poder eh, tener algo, eh, para poder entender esa región, necesito saber de dónde hasta dónde se mueve el X. Ya voy a hacerla girar en torno a una recta horizontal. Así que todo va a estar en función de X. Claramente la región termina aquí en 4, ¿sí? Y necesito saber dónde empieza. ¿Ya? Pero dónde empieza en realidad es súper sencillo, porque es intersectar el raíz de X, la y igual raíz de X, con la y igual 1. Entonces raíz de X es 1 y por ende el X es 1. ¿Ya? Ese puntito que está ahí es el 1 en el X. Así que ya sé de dónde hasta dónde se mueve mi región en X. Y aquí viene lo importante. Cuando yo veo los radios, hay que tener ojo porque hay que girarla en torno a la recta y igual 1, no en torno al eje X. Hay que girarla en torno a la recta y igual 1, que es la recta que está ahí. ¿Ok? Entonces yo me paro en la región, me paro en un X cualquiera, en la región, y cuál va a ser su punto máximo donde hago el círculo más grande, acá arriba. Y cuál va a ser su punto mínimo, está justo en el eje. Su punto mínimo de la función está justo en el eje. Entonces, en realidad, esta no me va a generar un vacío. ¿Sí? Cuando yo haga girar esto, como que el R chico va a desaparecer. Claro, es como un cono, sí. Es como un cono, solamente que es curvo acá. Tiene como forma de raíz. Me va a quedar así. Esa es mi región, la que estoy formando. Y cuando la hago girar, claro, completo el otro pedazo. ¿Sí? Y me queda así. Como, como un cono más redondito. No tiene línea recta aquí en el manto. La tiene curva. ¿Ok? No es así. ¿Ok? Pero eso es, tal cual. Y no tiene vacío, eso es lo importante. No tiene un hoyito acá al medio como en los otros ejemplos, no tiene vacío, es todo relleno. O sea, relleno el manto, todo el manto. Ah, sí, pues claro, es todo relleno, perdón. Todo relleno, si tiene volumen esto, es todo relleno. ¿Ya? Entonces, en este caso, y con esto cierro, pues no voy a alcanzar a calcular la integral, es el R grande. El R de X está dado por la función, está dado por la raíz de X. Entonces al cuadrado es simplemente X. ¿Ya? Y el R chico
que es la distancia de la región hasta el eje, la distancia mínima de la región hasta el eje, es 0. Yo me paro en ese X y ese puntito que está acá está encima del eje. Entonces no tiene distancia. ¿Ya? Es 0. ¿Ya? Por ende, en este caso, el volumen está dado por una integral terriblemente sencilla. Es de 1 hasta 4, me falta el pi de nuevo, pi por x, de x. ¿Ya? Esa va a ser el cálculo que tengo que hacer. La diferencia entre los dos radios al cuadrado. ¿Ok? Y listo, pues después uno hace, al final lo voy a terminar porque es muy simple. X cuadrado medios evaluado entre 1 y 4. Esto es pi medios por 16 menos 1. Y eso da 15 por pi medios. Y ahí estamos. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejemplo. Pero claro, hay que tener ojo con estas distancias. ¿Ya? Depende de dónde esté el eje. ¿Ok? Es donde es como me va a dar entonces esas dos funciones. ¿Ya? Listo, chicos. Eso. Terminé justito. Alcancé a hacer ese. Nos estamos viendo entonces el próximo lunes. Ya voy a tratar de subir este material lo antes posible. Y, y ahí nos vamos a enfrentar al último método de estas técnicas de cálculo de volumen. ¿Ya? En cuanto al control, siempre una semana antes. Y si hay que quitar, eso me están preguntando. Siempre se cuenta una semana antes del sábado del control. No me acuerdo, el control es la próxima semana, parece, ¿cierto? Si es así, debería entrar hasta acá. Y si hay algún contenido que se saca, entonces les avisamos. ¿Ya? ¿Sí? Dígame. ¿Puede volver al ejercicio 1? El primero, El primero, ya, por supuesto. por favor. Este, Sí, pero en la otra hoja. esa. Sí, lo que le preguntaba en delante era que, por ejemplo, quedó que la integral era raíz de 3, 1 menos x cuadrado, y después cuando la pasó abajo y la separó, puso Ujú. más x cuadrado. Ese era el que le preguntaba por qué lo puso Oh, positivo. qué lecera, tiene toda la razón. Pucha, qué fome. Ah, claro, no le entendí cuando me avisó, perdón. Pensé que me estaba preguntando por la paridad. Claro, es con Eso menos. era. Entonces Ah, ya. acá hay un menos. Pucha, sorry. Eh, entonces aquí es 1 menos 1/3, que eso da 2/3. Entonces en total da 4/3 raíz de 3. Gracias, muchas gracias, porque si no les iba a subir algo que estaba mal. ¿Ya? Ahí sí. No me comí nada más, ¿cierto? No. No, ahí sí Eso. parece, profe. Ya, Gracias. muchas gracias, se pasó. Eso. Listo, muchachos. Que estén muy bien. Nos estamos viendo el lunes. Chao, profe. Chau, Chao, chau. profe.